Y nos arrancamos con la presentación. Listo, pues bienvenidos a la clase virtual de la séptima semana del tetramestre. Estamos en la materia de estadísticas. De estadísticas solamente nos vemos una vez a la semana. Y el día de hoy vamos a estar trabajando con las medidas de tendencia central, pero ahora con datos agrupados. Recordemos que cuando tenemos datos agrupados, nosotros creamos una tabla de frecuencias donde tenemos un límite inferior, un límite superior, y tenemos que calcular por ahí el intervalo de la clase, de dónde a dónde tengo que tomar nuestros límites y así para cada clase. ¿Ok? Ahorita vamos igual a trabajar con las tablas, con algunos ejemplos. ¿Ok? Para los datos agrupados, vamos a trabajar solamente con tres medidas de tendencia central, lo que es la media, la mediana y la moda. Las demás medidas de tendencia central no las vamos a ver porque no las vamos a ocupar. Nos vamos a enfocar solamente en estas tres que son las básicas. ¿Ok? Para la media aritmética en datos agrupados, tenemos que sumar todas las multiplicaciones de las frecuencias absolutas por las marcas de clase. Recuerden que las frecuencias absolutas eran, por ejemplo, cuántas personas habían sacado calificación de 4 a 5, cuántas de 6 a 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es la frecuencia absoluta de cada clase. Por la marca de clase, que recuerden que era el punto medio de sumar los límites, tanto inferior como superior, divididos entre dos. Ahorita checamos una tablita para que ustedes recuerden cuáles son esas frecuencias absolutas y marcas de clase. Y esto se va a dividir entre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que esto representaría la cantidad de datos totales. ¿Ok? Ahorita vamos a checar el ejemplo. Y ya sabemos que la media muestral pues se pone la X barra y para la media poblacional se pone el símbolo mu. ¿Ok? Ahorita vemos el ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Primero, si la tabla no la tenemos completa, nosotros tendremos que completar una tabla de distribución de frecuencias. Para los ejercicios de la tarea que ustedes van a hacer, no van a llenar la tabla desde cero. Vamos a reutilizar las tablas que hicimos en la actividad número 4. Esas tablas las vamos a reutilizar. ¿Ok? Recordar que el punto medio o marca de clase se obtiene sumando los límites de la clase dividiendo entre 2. Luego vamos a multiplicar las marcas de clase por las frecuencias absolutas y al final vamos a sumar todos esos productos. Luego vamos a sumar las frecuencias absolutas de todas las clases, que dijimos que es la cantidad de datos totales. Y por último, pues hacemos la división de esas sumatorias. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla llena. Recordemos que aquí tenemos los intervalos de clase, que son el límite inferior y superior. La marca de clase dijimos que se obtiene sumando los límites y dividiendo entre 2. 1 más 2 son 3 y 3 entre 2 me da 1.5. La frecuencia era la cantidad de datos que cabía en ese intervalo, perdón. Por ejemplo, imagínense que estas son calificaciones, por decir. Hubo 14 personas que sacaron calificaciones de 1 o 2. Luego acá hubo 8 personas que sacaron calificación de 3 y 4. Hubo 5 personas que sacaron calificación entre 5 y 6. Y luego hubo 3 personas que sacaron calificación de 7 a 8. Así digamos, ¿verdad? Por interpretar nuestra tablita. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada era sumar en zigzag los valores. El 14 pasaba directo y luego 14 más 8 son 22. 22 más 5 son 27. 27 más 3 son 30 y estos dos valores tenían que coincidir. La frecuencia relativa, esta la sacábamos dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Y la frecuencia relativa en porcentaje era multiplicar la relativa por 100. ¿Ok? Aquí las columnas que vamos a necesitar son las marcas de clase. Bueno, los límites primero, estos siempre los vamos a ocupar. Y vamos a ocupar las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Estas tres columnas las vamos a, digamos que, a ignorar por un momento. Vamos a hacerle así. Estas por un momento las vamos a ignorar.
Nos enfocamos en estas dos, en marcas de clase y frecuencia absoluta. ¿Ok? Ahí está. Ah, y vamos a agregar una nueva columna, porque aquí vamos a poner la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. En este caso vamos a multiplicar 1.5 por 14, nos da 21. Luego 3.5 por 8 nos da a 28. Vamos a usar este. Y luego 5.5 por 5, eso es igual a 27.5, no avanzaba. Y luego 7.5 por 3, eso es igual a 22.5. Vamos a sumar todas esas columnas, toda esa columna, perdón, todas esas multiplicaciones y nos da igual a 99. Si sumamos todas las absolutas, cantidad de datos que tenemos de nuestra tabla. Entonces, lo que sigue es dividir 99, que es la suma de las multiplicaciones, entre 30, que es la cantidad de datos. 99 entre 30, eso es igual a 3.3 y listo, ya tenemos aquí la sumatoria, la media muestral en este caso, porque estamos trabajando con una muestra. ¿Ok? Y listo. Esa es la manera en la que nosotros podemos encontrar la media o el promedio cuando tenemos datos agrupados. ¿Ok? Es sencillito. Nada más aquí recuerden, me regreso a esto. Recuerden que vamos a ocupar marca de clase y frecuencia absoluta. Esto pues va por default. Y quitaríamos estas tres columnas, pero tendríamos que agregar una columna más, que es donde están los productos de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Vamos multiplicando por cada renglón, sumamos toda la columna y dividimos entre total de datos. Así de sencillo es calcular la media para datos agrupados. ¿Ok? Este está fácil. ¿Alguna duda? No, maestro. Ok, vamos a calcular la mediana para datos agrupados. Aquí sí va a ser un poquito más de proceso porque tenemos varias variables, ¿ok? Por aquí la fórmula de la mediana es esta. Se lee de la siguiente forma. Límite inferior exacto más cantidad de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta de la redundancia. Maestro, como que se corta. ¿Ahí me está bien? Se me hace que sí es porque hace rato estaba un poco lento. ¿Ahí sí me escucha bien? Sí. Okay. Bueno, le decía, la fórmula de la mediana es igual al límite inferior exacto más la cantidad de datos de nuestra tabla, cantidad total de datos entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase mediana entre la frecuencia absoluta de la clase mediana multiplicado por el intervalo de la clase mediana. ¿Ok? Estos datos los vamos a tener que calcular. Vamos a empezar primero por detectar cuál es mi clase mediana. Recuerde que las clases, me voy a adelantar aquí un poquito, las clases son los renglones. Esta es la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Son 4 clases, cada renglón es una clase. Bueno, como primer paso es ubicar en qué renglón nos vamos a concentrar para poder encontrar los valores que necesitamos. ¿Ok? Primero, vamos a tener que determinar el total de datos, que es la N, la cantidad de datos totales. Esa cantidad de datos la vamos a dividir entre 2. Luego, la clase que contenga la mediana debe ser la primera cuya frecuencia acumulada sea igual o mayor al valor que calculamos de n entre 2. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 50 datos
la mitad de 50 es 25. Voy a buscar en la frecuencia acumulada cuál es igual o mayor a 25. Ahorita vemos el ejemplo. Luego, ya que tenemos cuál renglón tiene esa frecuencia acumulada igual o mayor a la n entre 2, vamos a calcular los parámetros de límite inferior exacto, límite superior exacto e intervalo, tamaño del intervalo. Después vamos a encontrar los valores de las frecuencias absolutas precedente, y la frecuencia acumulada de la clase. Ya que tenemos toda esa información, la vamos a sustituir en la ecuación para poder encontrar la mediana. Ahora sí, nos vamos a ir paso a paso. Paso número 1, esta es nuestra tabla. Nos vamos a concentrar en la frecuencia absoluta y acumulada. Los demás elementos, o sea, las demás columnas, no nos van a servir para nada. Esta no me sirve, esta no me sirve, esta tampoco. Ok, vamos a empezar. Aquí ya quité las columnas que me estorbaban. Paso número 1. ¿Cuál es la cantidad de datos totales? En este caso son 30. Bueno, pues a 30 lo vamos a dividir entre 2. 30 entre 2 es igual a 15. Vamos a buscar en la frecuencia acumulada alguna clase que tenga, que sea igual a 15 o mayor a 15. Empezando desde arriba para abajo. Por ejemplo, aquí son 10. Esta no es la clase media, la mediana. Luego, aquí es 22. Esta es la primera frecuencia acumulada que se pasa del 15. Por lo tanto, esta va a ser mi clase mediana. Todo ese renglón. Porque es el primer renglón donde la frecuencia acumulada sea 15 o mayor a 15. El primero. Entonces, el primero es este 22. Esa es mi clase mediana. Ahora, vamos a sustituir este 15, que es este valor de n entre 2, o sea, 30 entre 2. Ya tenemos ahí nuestro primer valor. Después, de mi clase mediana, vamos a encontrar lo que es el límite inferior exacto. Para calcular el límite inferior exacto, vamos a sumar el límite inferior de la clase mediana más el límite superior de la clase anterior, o sea, 3 más 2, y lo divido entre 2, eso es igual a 2.5. Ese va a ser mi límite inferior exacto. Luego, vamos a calcular el límite superior exacto. Para calcular este límite vamos a sumar el límite superior de mi clase más el límite inferior siguiente de la siguiente clase. O sea, 4 más 5 son 9 y 9 entre 2 nos da 4.5. Ya tenemos límite inferior exacto y límite superior exacto. Ahora, con esos dos valores vamos a calcular el intervalo de la clase. En este caso lo vamos a calcular restando al límite exacto, superior exacto, le voy a restar el límite inferior exacto. O sea, a este de aquí, a 4.5, le voy a restar 2.5 y eso es igual a 2. Este límite inferior exacto lo voy a poner en la fórmula y este intervalo de la clase mediana lo pongo en la fórmula. Ahí lo encerré en cuadritos. ¿Ok? Entonces lo sustituimos. Aquí va LI, que es 2.5. Aquí va N entre 2, que era 30 entre 2, pues me da 15. Y aquí era el intervalo de la clase mediana que nos dio igual a 2, que eran estos dos de aquí, 2.5 y 2. ¿Ok? Todavía nos falta la frecuencia acumulada precedente y nos falta la frecuencia absoluta de la clase. Para encontrar la frecuencia acumulada precedente, pues es de la clase donde yo estoy, de la clase mediana, la que es antes, o sea, 10. Esa es la frecuencia acumulada que precede a la clase mediana. Y luego, la FC es la frecuencia absoluta de la clase mediana, o sea, este 12 que aparece aquí. Esa es la frecuencia absoluta de mi clase, de la clase que seleccionamos. ¿Ok? Sustituimos en la fórmula y ya nos queda la formulita llena. Primero vamos a resolver lo que está en la división. 15 menos 10 me da 5 y 5 entre 12 nos da igual a 0.42. Luego 0.42 por 2 es igual a 0.84. Y por último 2.5 más 0.84 es igual a 3.34. Y con eso acabamos de encontrar la mediana
de nuestra tabla. Es un poquito más largo, pero si usted se apoya con este ejemplo aquí resuelto, de aquí usted se puede apoyar visualmente para poder calcular cualquier mediana que le pongan ustedes para resolver. ¿Ok? Entonces aquí a resumidos pasos, tenemos que calcular primero, aquí, tenemos que calcular primero n entre 2, que es la cantidad de datos entre 2. Luego el límite inferior se calcula sumando el límite inferior de la clase más el superior anterior entre 2. Y luego el límite superior exacto se calcula sumando el límite superior de la clase más el límite inferior siguiente entre 2. Y luego el intervalo de clase, pues hay que restar el límite superior menos el límite inferior. Ese es el intervalo de clase. Usted va a ir sustituyendo. Y la FA es la frecuencia acumulada anterior a nuestra clase. Y la FC es la frecuencia absoluta de nuestra clase. Ya una vez sustituido, pues resolvemos. Primero es la división. Por jerarquía de operaciones, primero se resuelve la división, luego la multiplicación y al final sumamos todo. ¿Ok? Esa es la mediana. Y por último, tenemos la moda. Aquí la moda pues también es una formulita. Vamos a tener que hacer algunos procesos similares. Cuando nosotros calculamos la mediana, y la moda de una misma tabla, por ejemplo, el límite inferior de nuestra... Bueno, primero, tenemos que identificar cuál es nuestra clase moda o nuestra clase modal para luego sustituir aquí el límite inferior exacto más la diferencia 1 entre la diferencia 1 más la diferencia 2, todo multiplicado por el intervalo de clase. ¿Ok? Eso es lo que significa cada una de esas partes. ¿Ok? Primero, paso número 1. Tenemos que ubicar la clase modal, o sea, la clase que contiene la moda. Recordemos que la moda es aquel dato que se repite más veces en un conjunto de datos. Entonces aquí la clase modal va a ser la que tenga la mayor frecuencia absoluta, o sea, la mayor cantidad de datos. Esa clase sería la moda porque ahí se está juntando los datos que se están repitiendo. ¿Ok? Luego, paso número 2, hay que calcular los parámetros de la ecuación, que son límite inferior exacto, límite superior exacto, tamaño del intervalo, diferencia 1 y diferencia 2. Sustituimos esa información en la fórmula o en la ecuación y encontramos la moda. Aquí nos interesan estas tres columnas: límite inferior, límite superior y frecuencia absoluta. ¿Ok? Aquí, para ubicar la clase modal, seleccionamos la clase que tenga la frecuencia absoluta más grande. En este caso es el segundo renglón o la segunda clase porque tiene un 12. Esa es nuestra clase modal. Ahora, el límite inferior se calcula sumando el límite inferior de la clase más el superior del anterior. 3 más 2 son 5, entre 2 son 2.5. Luego, el límite superior se calcula, el límite superior exacto se calcula sumando el límite superior de la clase modal más el límite inferior de la siguiente clase. 4 más 5 son 9 y 9 entre 2, 4.5. Aquí coincide con lo que hicimos anteriormente porque resulta ser que la clase modal también era la clase mediana, o sea, son los mismos. Por eso está coincidiendo esta información. Ya sabemos que el intervalo de clase es 2 porque restamos el límite superior exacto menos el límite inferior exacto. Sustituimos aquí el 2.5 que es el límite inferior exacto y acá el 2 que es el intervalo de clase. Luego, ¿cómo sacamos la diferencia 1 y 2? Bien sencillo. La diferencia 1 va a ser la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior. 12 menos 9 son 3. Y luego la diferencia 2 se va a calcular con la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 12, menos la frecuencia absoluta siguiente. O sea, 12 menos 6 nos da 6. Esa diferencia 1 y diferencia 2 la sustituimos nuevamente en nuestra fórmula y resolvemos. Aquí nos queda 3 entre 9, porque esto es 3 más 6 me da 9. 3 entre 9 es igual a 0.333. Agarramos dos decimales.
Luego 0.33 por el 2, que es el intervalo, eso es igual a 0.66. Más 2.5 nos da igual a 3.16. Y listo, ya tenemos ahí la moda de nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Ok? Igual, aquí nos podemos apoyar directamente con cada uno de los pasos. Aquí está explicado cada uno de los pasos que tenemos que ir haciendo para calcular los elementos de las fórmulas de la mediana y de la moda. Si seguimos esos pasos, téngalo por seguro que todos los ejercicios los va a poder resolver de una manera correcta. ¿Ok? A grandes rasgos, eso es lo que vamos a estar calculando en cada uno de los ejercicios del manual. Vamos a resolver la actividad 7 del manual, que son la página 59 y 60. Por ahí la página 59 es una tablita incompleta que solamente tiene ciertos datos. Ahí tenemos que agregarle 2 columnas. Una que sea la frecuencia acumulada y otra que sea la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Hay que agregarle 2 columnitas. Ese problema, el de la página 59, ya lo resolví con el grupo de la mañana, lo fuimos resolviendo por partes. Entonces, ustedes pueden ver el video de la mañana y buscar las partes, adelantarle el video, ¿verdad? Hasta encontrar las partes donde resolvimos completo la actividad 7 de la página 59. Luego, en la página 60, hay que copiar las columnas que les pidan de la actividad 4 que ya hicimos. Hay que transcribir esa información y luego ahora sí sacar pues lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Eso es con lo que van a trabajar en la semana. En el video del grupo de la mañana está un poquito más largo porque con ellos tengo más tiempo. Y busquen esas partes donde fuimos resolviendo el ejercicio de la página 59 para que tengan ese ejercicio ustedes también ya hecho y ya nada más hagan los ejercicios de la página 60. Está muy sencillito, como les digo, si seguimos el paso a paso de las diapositivas que tenemos aquí, los ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Y la mediana y la moda y la media, ¿hay que ponerla en la libreta o en el espacio que viene abajo? Sí, hay que hacerlo en libreta, porque no va a caber ahí todos los procedimientos. Hay que agregar fotos de la libreta en su tarea. Ok. Sí, porque es muy poquito, o sea, no va a caber absolutamente nada. Solamente llenen la información y luego ya en la libreta calculamos cada uno de las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Sí, está bien, gracias. Ok, muy bien. Pues entonces le dejamos hasta aquí para que estos minutitos, ya sea que quiera ir a comer algo, ir a tomar agua o seguir avanzando con su tarea antes de conectarse a su siguiente clase virtual. ¿Ok? Sí, muy gracias, bien. maestro. Que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho y cualquier duda que tengan estamos en localizador de Brightspace, en correo